Ya empezaban las apuestas de a que abajo me vino a la rueda de tres. Sí, pero... Mira, ese Rafa, el que está pidiendo el ascensor conmigo y nunca nos lo pone. Voy a colocar mis bártulos. Nos vemos, venga. Hasta luego. Y vamos colocándonos, prendiendo el ordenador. Ya estamos todos y los chiquitos del agua. Con Rangel en portería, línea de 4 atrás, Rubio lateral derecho, Dani López, que todo el mundo daba por descartado y que iba a jugar John Moya, se queda como lateral izquierdo, centro de la defensa, Prieto y Quintanilla, que estos son inamovibles. Como 6.500 escaleras hasta arriba del todo a las cabinas de los medios de comunicación. Ahí nos vamos a encontrar con toda la mafia del deporte vitoriano. Buena gente, ¿eh? Pero todos somos unos conspiradores, ¿te gusta? Para arriba, al reino de los medios de comunicación. Y ahí viene el mejor entrenador, comentarista. Porque ya, ¿qué andáis? ¿Con la tele de Osasuna haciendo algún reportaje hoy? Es el cobarde que cuando hace apuestas y las falla alguna vez, se escapa como un cobarde. 3-1 hoy, tío. 3-1, el otro día pensamos que... 3-1, 3-0, hoy va a ser 3-0. Yo creo que este la aguantan hasta final de temporada. Y más. Pase lo que pase. Voy a ver si me coloco todas las movidas. Calderón no viene, ¿no? No están entre los convocados. Todavía los compañeros no han venido, empezarán a llegar, no tardando. Y vamos colocándonos. Y este es nuestro puesto de trabajo aquí en Mendizorroza. Se ve de lujo. Que aunque está... Sí, porque los cristales están limpios. Que el año pasado estaban súper sucios y no se veía absolutamente nada. Dentro de un ratito vendrá la azafata con las alineaciones. La libreta negra de Mourinho. Aquí está apuntado todo lo que se va haciendo a la vez, alineaciones y demás. Esta libreta va en mineral. Es como la de Mourinho. Ahí tenemos el desfile de los hombres de negro también. Que no sé yo, porque Osasuna no vendrá a nadie. No creo que esté declarado de alto riesgo el partido ni cosas de esas. Porque Osasuna, al ser filial y jugar el equipo grande hoy en Pamplona, creo que juega en Pamplona. La verdad es que no estoy seguro. No sé si juega en Pamplona. Sí, contra el Racing, me parece. Contra el Racing. Entonces, no entiendo. Sí que hubo mucho despliegue en el partido contra el Logroñés, pero es que evidentemente hubo palos. Logroñés, así equipos fuertes arrastran muchos medios de comunicación. Mirandés, los equipos fuertes arrastran. Equipos así filiales y demás no, porque los que arrastran son los equipos grandes. Como veis en el ordenador, tengo aquí un cartel del partido contra el Burgos, con Geni, con Salcedo. Parece complicado. Complicado no jugar con Geni, porque Geni creo que a día de hoy es indiscutible, debiera ser indiscutible en el equipo. Ahora ponemos el Fútbol Me, que es una página donde te dan al minuto los resultados de todos los partidos, de todas las categorías. Bueno, y vemos un poco también lo que ha habido en otros grupos. En segunda, el Huesca ha perdido 0-2 con el Depor. El Atlético de Madrid le ha ganado 3-0 al Villarreal. Y la gente al final dice, va, con este como otros tantos y tantos y tantos periodistas deportivos, pero al final a la gente le tienes que dar lo que quiere. Y lo que quiere es que des tu opinión y digas las cosas como tú las ves, aunque a veces duele. Y me consta que hay jugadores, tanto de fútbol y baloncesto, que no les hace mucha gracia lo que cuento, pero bueno. El Alavés te hará recuperarte, eso esperamos. Una buena goleada hoy. Se pasan todos los males, ¿verdad? Yo pienso que sí.
Y ayer el Baskonia la vio. Yo creo que Ivanovic está ya en las últimas. Creo que va a aguantar toda la temporada, pero el año que viene no, yo creo que no va a seguir en Vitoria. Mira, pasa Casares. A ver. Casares lleva una época que no se va de nadie. A ver si ha pasado algo por aquí. El Oviedo le gana 1-0 al Leganés. Uf, tarjeta. Tarjeta Luis Prieto por entrada Calderón. 2, empate a 0. Joder, me estoy muriendo de frío. Hostia. Chaval. Salcedo, el vitoriano. Bueno, bien. Por Rubio. Y le vuelve a Sendoa, qué bien. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Si ganamos y hacemos un buen partido, subimos a segunda, a primera sin pasar por segunda, ¿sabes? Y como para al menos un partido no juguemos bien, somos los peores del mundo y nos vamos a regional. No tenemos ni término medio ni paciencia. Y dice el jefe de deportes de Radio Victoria: insisto que suspenda Granero todos los entrenos de los viernes. Pues después del otro día, que a los 10 minutos les mandó al vestuario con un mosqueo de la Virgen, porque dice que no estaban haciendo nada, y mira cómo han salido. Minuto 26, 2-0, que ni fu ni fa, porque le sacamos muchísimos puntos de los dos. Y aunque el Salamanca al principio iba como rival, ahora se ha demostrado que si se salvan se pueden dar con un canto en los dientes. Y la segoviana está en puesto de descenso desde el principio. Cuidado. Vamos a ver, me contesta Benjamín Pelaz, el de Diario Palentino. Y me dice respecto a Luis Sierra: no creo, porque no hay mucho más. Hoy tenían muchas bajas, llevan 9 puntos de los últimos 27 y el equipo no arranca. Pues si no arranca al final de la primera vuelta, ya estuvo, no va a arrancar. Estoy muy mal, me estoy quejando, del frío que estoy pasando. Y de lo que me duele la garganta. No parece que vaya cojeando, ¿no? No parece que... Bueno, supongo que será precaución, más que nada. Precaución y lo que te digo, la tarjeta amarilla. Porque Luis Prieto es un jugador importante y el partido del domingo que viene en San Sebastián es importante. La afición tenía que pedir ahora al chaval, al nuevo, a Meza Coli, para que lo sacara y para que lo viéramos. Cuidado. A Meza Coli, a ver qué tal es el muchacho. Gol. Meza Coli. Joder, yo creo que es exacto, chaval. Y ahora nos vamos a la rueda de prensa, después del 3-0. ¿Queda algo por aquí? Bueno, hasta dentro de 15 días, que nos vamos a atender.